¿Cuál es el objetivo de esta película? Yo creo que en la introducción ya hemos hablado un poquito y cómo sigue construyendo la película. Hay un objetivo para mí, a nivel personal, y creo que Joaquín y por todo el equipo que nos hemos ido acercando, que era el conocer qué estaba sucediendo en el Mar Menor. Y la película lo que ha permitido es acercarnos a esos protagonistas que nos contasen desde su propia voz qué estaba sucediendo, qué les pasaba, cómo sentían. Y yo creo que ahora sí que Joaquín puede ampliar más allá del objetivo artístico, del objetivo social o de dónde surge, pero yo creo que también se lo hace poco a poco y había un objetivo de acercarse, de conocer, de adentrarse en la situación del Mar Menor. Para mí el nuestro pasivo de todo. Quería preguntar si alguna vez en la escena donde has estado actuando, como que has dejado de actuar y te has metido como mucho en el papel, o has dejado ese papel atrás y has sentido identificado. Muy buena pregunta. ¿Alguien de aquí ha hecho teatro? O sea, por ahí. Muchas veces se habla de que el personaje o el actor, la actriz, tiene que ser otra persona. Yo personalmente, yo creo que no hay que construir otras personas, sino que rebuscar en tu propia personalidad esos matices que puedes contar o que en ese momento tienes que sacar para que la situación sea verosímil, sea personalmente para ti algo que funcione en la escena o en la pantalla, y no es hacer un personaje que me invento, que es alejado de mí, sino es rebuscar en mi yo todos esos matices para ponerlo al servicio de la escena. Entonces, la diferencia aquí, al final, no es que yo haga un personaje de repente salgo de mí y aparece otra cosa, sino que yo mismo paso por mi filtro de situaciones para contarlas. No sé si te he respondido. Estado crítico. Ir pensando en el público también, en alguna pregunta, en una reflexión. ¿Tienes eso? ¿Qué pasó con los demás pescadores que sí que intentaron quedarse en el Mar Menor? ¿Qué pasó con los pescadores que sí que intentaron quedarse, que lucharon por quedarse en la zona de la Alcázar, en el Mar Menor? Bueno, que nosotros sepamos, ahora mismo no se han ido. Es decir, el caso del padre de Sofía es una parte que nosotros quisimos ficcionar. Entramos a hacer la película en modo documental, pero sí que quisimos también contar una historia paralela, sobre todo porque estábamos escuchando la posibilidad de que existieran migraciones. Es decir, que por la situación crítica del Mar Menor hubiera gente que se quedara sin trabajo y se tuviera que ir a buscarse el trabajo a otros lugares. Es decir, la figura del refugiado, ¿no? de tener que marcharse a buscar trabajo fuera de tu lugar de origen. Imagino que aquí en Torre Pacheco hay muchas personas que vienen de fuera y que de alguna manera tenéis compañeros, compañeras, en fin, que habéis vivido ese tránsito, el tener que haberos ido de vuestra tierra, de vuestro lugar de origen, para veniros hasta aquí a Torre Pacheco porque vuestros padres se han quedado sin trabajo o porque ha habido un conflicto, en fin. Entonces, la historia de Sofía no es real, pero sí que estábamos escuchando que si el Mar Menor seguía en esa situación, posiblemente algún pescador vendería su barco y se tendría que ir.
Han pasado 3 años y es verdad que cuando llamamos a esos pescadores, les llamamos por teléfono, porque hemos hecho un poco de amistad con algunos de ellos, nos dicen que esa realidad está cada vez más cerca. O sea, ¿por qué no se le toma tanta importancia a lo que está pasando en el Mar Menor? Actualmente, ¿por qué no se le da importancia a lo que está pasando? En plan, no se ha hecho nada que se tenga que hacer, no han hecho como refugiados o algo para las personas. Entonces yo creo que se debería hacer algo, porque es algo importante. ¿Alguien de aquí conoce algo que se esté haciendo por el Mar Menor? Yo recoger la alga. Hace poco ha sido noticia, ha aparecido en las noticias por algo que se está haciendo. Yo no. ¿Alguien le puede pasar el micro al compañero? En el principio de la segunda parada, las cámaras están haciendo como que una estructura para que cuando vuelva a llover, tanto como llueve la dana, que no se la alcanza de esa manera. O bueno, eso ya llevan construyendo unos meses, pero sí, están tomando medidas, por ejemplo, en una calle y en la redonda para que cuando vuelva a llover tanto, porque no se inunde. ¿Cómo era tu nombre? Pues José Ángel nos habla de medidas a nivel local, ¿no? A nivel, lo que se está haciendo desde aquí, pero se están implicando a nivel local, autonómico y también a nivel estatal, y esto ha llegado al Congreso de los Diputados. Y en Madrid, ahora mismo, hace 2 semanas fue que se aprobó la ILP, y si queréis, sobre lo que se ha aprobado a nivel nacional también puede hablar Joaquín alguna cosita. Pues sí, hace muy poquito, gracias al movimiento social, al movimiento de la ciudadanía, que se consiguieron 650.000 firmas, pues se ha logrado que en el Parlamento se trabaje sobre una ley para proteger el Mar Menor, para proteger el ecosistema, y en el Senado hace 15 días salió la ley adelante y bueno, pues a partir de ahora digamos que va a haber una especie de tutela, de vigilancia, pues para que el ecosistema pueda ser protegido y se pueda recuperar. Bueno, eso sí, también es cierto que me dice Frank, que es pionero en Europa. Es el primer caso en Europa donde se le da personalidad jurídica al Mar Menor. ¿Qué es la personalidad jurídica? Pues son darle derecho como si fuera una persona, como si fuera cualquiera de nosotros, de nosotras, que si nos agreden, ¿no? Si nos insultan, podemos denunciar digamos, esa agresión. Pues el Mar Menor ahora, ese ecosistema, esa naturaleza también puede defenderse ante una agresión. Y bueno, es un hito en Europa, y en Murcia ahora mismo estamos siendo un lugar ejemplar que quiere de alguna manera proteger su naturaleza, su medio ambiente, y estamos siendo pues, un foco en cuanto a conciencia ambiental, que es un poco debido al cambio climático, pues ahora mismo tenemos que cambiar ciertas maneras en cuanto a nuestras prácticas y en cuanto a nuestra relación con la naturaleza, que somos nosotros mismos. Como dice en la película, naturaleza somos también nosotros, no somos seres ajenos a la naturaleza, nosotros somos también naturaleza.
Y entonces esa relación, ¿no?, con nosotros mismos y con lo que nos rodea, pues es un poco el futuro que apunta, ¿no? Se habla de que muchos jóvenes sufrís ansiedad, ¿no?, por la situación medioambiental, y la verdad es que os entendemos porque también muchos mayores también la sufrimos. Ver cómo se deteriora nuestra naturaleza no es agradable y tenemos que buscar soluciones para que vosotros, cuando seáis mayores, pues podáis disfrutar de un medio ambiente sano. Bueno, Joaquín, yo tenía una pregunta ya que ¿qué te hizo a ti pensar que tenías que hacer una película sobre lo que estaba ocurriendo en la zona de los Alcázares y del Mar Menor? ¿Qué te hizo pensar, tengo que hacer una película de esto y concienciar a los jóvenes sobre lo que está pasando? Yo llevo haciendo películas desde que tenía 25 años y desde el 2016, hace 6 o 7 años, decidí hacer cine sobre lo que me rodeaba, ¿no? Y eso pues, me llevó a hacer cine sobre Murcia, sobre la región de Murcia, sobre mi territorio, mi paisaje, mi entorno. Entonces, cuando empiezas a trabajar sobre tu entorno, pues empiezan a aparecer películas que tienen que ver con nuestro patrimonio, nuestra naturaleza, nuestra historia. Y bueno, esa conciencia para mí fue creciendo, fui conociendo colectivos o pueblos, zonas de la región que están pasando momentos difíciles, como puede ser ahora el Mar Menor, un poco toda vuestra comarca, y bueno, pues eso me fue llevando a hacer películas también relacionadas con personas que están sufriendo o que están pasando problemas y visibilizar eso, darle visibilidad, porque el cine lo que permite es dar visibilidad. Entonces, pues bueno, 6 años después me veo que estoy haciendo un cine murciano, un cine local, y la verdad es que funciona muy bien, porque donde vamos la gente reconoce su entorno, su territorio, y es como habéis visto una película que está hecha a 8 kilómetros de vuestra casa. Estamos acostumbrados a ver películas americanas, francesas, de cualquier lugar del mundo, y está muy bien. Pero yo creo que ver una película hecha en tu tierra pues, te cambia también la perspectiva del cine. De pronto el cine no es una cosa de entretenimiento, para reír, para llorar, para pasar miedo, sino es una herramienta que te hace ver cosas y te hacen pensar sobre tu entorno, sobre ti, sobre tu familia, sobre tus amigos, sobre el mar que tienes a pocos metros de tu casa. No solo el portero Joaquín plantea hacer estas cosas y dónde, sino el cómo también, porque como decía antes, la película está hecha desde la sencillez de encontrar poquito a poco a las personas, donde realmente al final el protagonista no es un actor o una actriz, sino que el protagonista es el entorno, y en ese sentido las personas que van apareciendo son personas que están hablando de sus propias vivencias y se mezcla ficción con personas que cuentan su propio testimonio de vida, y eso es lo interesante. En la película trabajábamos prácticamente sin un texto escrito previamente. Joaquín no se fue, hizo el año antes un guión, luego ya pensó en el plan de grabación y después nos pasó el texto para hacerlo, sino que todo se iba haciendo con esos pequeños descubrimientos, con esas conversaciones, con ir metiéndose en el territorio, y ahí va surgiendo, vale, ahora vamos a grabar esto, ahora necesitamos que esta persona nos cuente esta experiencia, y todo esto fue cosiéndose poquito a poco, y es lo interesante, donde al final no se queda solo en crear una película y me voy, sino como está diciendo, se crean vínculos, lazos con esos pescadores, se crea
una relación ya de amistad para conocer cómo lo ven la juventud, esa joven que también es protagonista, cómo se hace esto con un equipo profesional, cómo se ve el cine desde lo local y desde mezclar esa parte de actores, actrices con las personas del territorio y no tener un guión, sino que poquito a poco ir contando lo que va sucediendo en el momento. Que al final es un documental ficción que está contando el día a día y el palpito de lo que sucede en cada episodio, porque todo esto va sucediendo en el momento. Y eso creo que es lo interesante también, de recoger lo que sucede en el momento. No algo pensado que grabo y desaparezco, sino que no existe un vínculo más allá. Hemos podido ver pequeños matices de lo que es momentos de pequeños momentos del suceso. Por ejemplo, el vídeo que sale en las noticias como Casa de Agua. Pero yo tengo una pregunta, y es ¿por qué ese momento del suceso de la ambulancia y no el suceso de cuando estaba pasando lo de la... Sí, hay imágenes que no pudimos estar. Vivimos en Murcia, ciudad, y muchas veces pues cogíamos el coche porque sabíamos que estaba pasando algo, nos acercamos, pero otras veces habían pasado ya cosas. Entonces, muchas imágenes son imágenes de gente como vosotros y vosotras que con el móvil recogieron esas imágenes y íbamos buscando, íbamos haciendo búsquedas de personas que habrían grabado, como por ejemplo los peces muertos, las inundaciones. Todas esas imágenes no son nuestras directamente, sino que son hechas por personas de aquí, del territorio, que fueron grabando y que nos iban pasando esas imágenes. ¿Es eso lo que me preguntaba? Y entonces también en la película hay reconstrucciones. Se reconstruye la asamblea entre los pescadores cuando deciden dejar de pescar. Se reconstruyen otras escenas, ahora mismo que no caigo, pero se reconstruyen escenas y otras se va tirando de imágenes ya hechas porque ya nosotros no pudimos estar en las inundaciones, pero bueno, las recogimos. ¿Cuánto tiempo tardasteis más o menos en realizar la película y cómo fue la experiencia? ¿Cuánto tiempo tardasteis en realizar la película y cómo fue la experiencia? La película tardamos 2 años y medio. Desde las danas de 2019 hasta 2 años y medio después. Como iba diciendo Fran, ¿no? Íbamos escuchando personas, mirando, buscando construir esa historia que se ha ido construyendo, que no estaba escrita. Entonces yo le tenía que decir a Fran, por favor, no te cortes el pelo demasiado, porque durante 2 años y medio intenta mantener tu pelo más o menos igual. Entonces a veces venía el rodaje con el pelo más largo que la escena anterior, como nos habíamos visto 3 meses antes. Y bueno, pues entonces por eso a veces se ponía la gorra para disimular que el pelo ya no era el mismo que hacía del anterior rodaje. Un poco esas anécdotas, pero 2 años y medio para encontrar una historia que el territorio nos ha contado. Si de verdad crees que quiero preguntarte a ti, Cristian, si de verdad crees que has podido llegar a proyectar el mensaje que quería dar a entender a la juventud y a la gente en general con esta película. Que Joaquín en ese sentido se ha llevado a contar, yo creo que ahora responde Joaquín, y yo como personaje, en el sentido de mi rol en la película es ese personaje educativo, esa persona que no se conforma, que quiere que las cosas mejoren, que es empática, que con su clase escuche y siente lo que está pasando y le da espacio para que conjuntamente podamos explicarlo y mejorar el contexto. Y yo creo que, bueno,
sí que ese mensaje y ese rol de entender la educación desde ese lado amable, desde aquí hay profesores que lo entenderán desde ahí, desde el poder que tiene la educación para que acompañar y que por vuestra parte podáis tener un pensamiento crítico y que podáis, pues eso, relacionados entre vosotras, construir desde la colectividad. Yo creo que en ese sentido sí que está pues ese reto de hacer que la educación se vea como algo de apoyo colectivo, de entrega de valores, de implicación con el entorno. Muchas gracias. A raíz de esta pregunta quería decir que al principio yo no era muy consciente de que Fran era de aquí, que era de Torre Pacheco y que Torre Pacheco estaba a 8 kilómetros del Mar Menor. Yo el territorio, como os he contado, lo he ido descubriendo durante 2 años y medio. Pero llamé a Fran porque es actor, pero también, aparte de actor, que lo conozco muchos años, lo he visto trabajar con otras obras y me gustaba como su trabajo, pero también tiene una faceta de trabajador social, no sé si es así como te puedo decir, educador social, trabaja en contextos de vulnerabilidad, trabaja con CEPAIN. Entonces, yo sabía que él podía aportar, como actor, podía aportar mucha información relacionada con territorios que están sufriendo situaciones vulnerables, situaciones de miedo, de crisis, de esa situación ecosocial, ¿no? Tan difícil para las personas. Entonces, al principio lo llamé por eso, porque dije, tengo un actor, no tengo un guión, pero tengo un actor que me puede aportar mucha información y mucha conciencia, mucha empatía. Después, conforme íbamos compartiendo los días de trabajo, me fui dando cuenta que él era de aquí y que él de pequeño, la playa de los Alcázares y demás era la playa donde él iba a bañarse. Entonces ahí me di cuenta que la dimensión era todavía mayor, más importante todavía. Teniendo en cuenta la situación del Mar Menor ahora mismo, ¿qué objetivos hay por ejemplo, para 2030? Que teniendo en cuenta la situación del Mar Menor ahora mismo, ¿qué objetivos tenéis planteados para mejorar esta situación de aquí a unos años? No somos especialistas, a lo mejor Fran sí que puede hablar desde el punto de vista social. Yo por lo que estoy escuchando, pues hay que encontrar ese equilibrio entre mantener una economía y convivir con la naturaleza. Y yo creo que somos capaces de hacerlo. El ser humano ha demostrado que es súper inteligente y que es capaz de empatizar, que es capaz de sentir, de tener emociones cuando ve que algo, cuando un pez está muriendo, el ser humano tiene sentimientos. Entonces, encontrar ese equilibrio, creo que ese es el camino que os vais a encontrar vosotros los próximos años, porque sois los que vais a ser los adultos dentro de muy poco. Y vais a tener que trabajar también en esa línea que la película apunta, ¿no? Que es el ecocentrismo, que son conceptos así a lo mejor un poco complejos de entender, pero el ecocentrismo frente a lo que hoy sería el antropocentrismo, que es que el ser humano es el centro del mundo, el ecocentrismo es que la naturaleza, que somos todos y todas, será el centro del mundo. Pues bueno, pues en ese equilibrio creo que vamos aquí. Muchas gracias. Tú hace tiempo que quieres preguntar, ¿no? Vale, y después preguntas. ¿Vale? Que vosotros ahora habéis hecho esta película y mucha gente la va a poder ver, ¿creéis que ahora con la gente que va a ser más consciente de lo que pasa, creéis que será posible que se arregle pronto toda esta cosa? Yo creo que la conciencia ambiental está creciendo de manera exponencial. Sí es verdad que los problemas por el cambio climático también están creciendo exponencialmente, pero la conciencia también, con lo cual ahí va a haber también un equilibrio que va a tener que reajustar todo.
Vale, esta no es una pregunta, pero quiero dar una opinión sobre lo que he visto, que me ha gustado. Y era que, como dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, yo aquí he visto que esa oscuridad que han gritado los personajes, si otra persona lo ve que no es sordo, puede ver que algo malo está ocurriendo y solo con la imagen puede entenderlo perfectamente lo que había hecho. Es eso, que al final no solo te llega lo que se escucha, lo que se cuenta, sino que está la comunicación audiovisual, o se tratan las imágenes, el color, la expresión, para que también lo tengáis en cuenta, porque seguro que hacéis vídeos con frecuencia o que os interesa de identidades artísticas, pues que tengáis esa conciencia de que el color, la imagen, cómo trato ese material audiovisual, pues puede contar algo. No sé hasta qué hora tenemos, pero el debate está muy... Son las 11, no sé hasta qué hora tenemos los profesores. ¿Nos podrían decir...? Ya. Bueno, nosotros seguimos, ¿vale? ¿Cómo? 20 minutos. 20 minutos. Un segundo, que hay un instituto que se tiene que marchar. Antes de que os marchéis, ahora nos quedamos 20 minutos más. Estamos trabajando mucho en muchos municipios. Estamos trabajando en muchos municipios de la región. Simplemente quería compartir con vosotros una cosa y vosotras. Este es el municipio donde más silencio y más respeto y donde el debate está siendo muy serio y muy fácil. Y os quiero felicitar porque Torre Pacheco para mí es ahora mismo el lugar donde ha habido un debate más limpio, más interesante, donde hemos podido conversar y os quiero felicitar por eso. Gracias. Pues tenía una pregunta, que si habéis tenido algún tipo de dificultad debido a la pandemia. Sí, teníamos que esconder las mascarillas, o había días que no podíamos filmar, o teníamos que pedir permiso para ir a rodar. El ayuntamiento de Los Alcázares nos tenía que dar un permiso para poder movernos. Sí, tuvimos ahí o esconder las mascarillas, o los actores con las mascarillas hasta el último momento, porque se podían hacer rodajes en España y nos podíamos quitar la mascarilla solo para cuando la cámara estaba enchufada, cuando estábamos rodando. Entonces sí que pasamos la pandemia, aunque en la película no se ve, pero más de media película está hecha durante la pandemia y lo digamos con mascarilla. Bueno, muchas gracias. Vale, muchas gracias. Bueno, mi pregunta era... Discúlpame, que está nuestra compañera esperando mucho tiempo ya a hacer una pregunta. Yo quería preguntar cuánto esfuerzo y recursos os ha costado realizar esta película. Esfuerzo mucho, porque hacer cine en Murcia requiere ese esfuerzo, porque no hay mucho... Cuando hemos hecho esta película no teníamos mucho apoyo económico, entonces hemos tenido que invertir dinero nuestro. Pero creíamos en la película, creíamos también en que había que dar visibilidad al Mar Menor, a la comarca, a las personas, a la naturaleza, y decidimos hacerla sí o sí. Entonces hubo ahí un esfuerzo económico, un esfuerzo por parte de la productora, y imagino que también por parte de los actores, durante 2 años y medio, coger el teléfono, oye, ¿puedes venir mañana? Pues imagino que también habrá sido un esfuerzo de... Joaquín, también la parte de mantenerte igual, ¿no? 2 años y medio, porque eso era complicado.
Y también esa parte de ponerle y destacar esta forma de hacer cine desde lo social, desde el territorio y desde que no teníamos un guión que yo me lo aprendía semanas antes, entonces preparaba con el personaje, el guión y llegaba y íbamos, grabábamos, hacíamos, sino que había esa parte de escucha, esa parte de, vale, por aquí tiene que ir y eso es muy interesante también porque a nivel personal, como actor, a nivel artístico, te pone en otra situación y a nivel de sentir ese latido y tener que hacer ese ejercicio de empatía para entender realmente la situación que estaba en ese momento, pues eso, acaba de pasar una dana, por ejemplo. Es decir, ¿cómo te prestas a eso como un profesor en una clase donde ha llegado la mitad del alumnado, pues eso, has perdido tu casa, ¿cómo te pones a decir, venga, ahora en clase de matemáticas, hacer ecuaciones? Cuando de repente hay una persona que dice, tío, mi casa no está, no tengo ahora mismo nada, no sé qué va a hacer de mi vida, mi familia está fatal, a nivel psicológico, y ponerte en esa situación, de empatizar con esas situaciones, también es algo que es un esfuerzo y es un regalo también. Una petición, la última escena, que sale así nadando y eso, no la entendí muy bien y me gustaría más que diese vuestro punto de vista, lo que significa y todo eso. ¿Alguien quiere responder? Yo la he entendido. Ha hecho que sí. Yo creo que, bueno, la chica, Sofía, ya trabaja haciendo poemas o algo en ese sentido y al final está narrando un poema y va de, bueno, como que se está ahogando o algo, entonces la escena de donde está nadando, pues tiene que ver, ¿no? Que se está ahogando y luego se ahoga, no se ahoga, ¿Tú sabes en qué año sucede esa escena? No lo sé. Esa escena supongo que sucede después de ya muerto, o sea, pasa tiempo hasta en Canadá, se ha casado después, esa escena supongo que ya a su casa y si ella cuando era pequeña se tuvo que ir porque ya no se podía pescar, el padre no podía pescar, no habían peces en el mar. Para ti, cuando ella se mete en el 2056, entra en el agua y se encuentra con peces, para ti esa imagen, ¿qué te dice? Pues que todo se ha recuperado, ¿no? Al final de todo ya como que se volvió toda la normalidad y eso. Sí, esa es una pregunta muy interesante porque la película plantea un final positivo, es decir, vamos a ser capaces en el futuro de arreglar esto. No sé si sabéis que 2050 es una fecha muy señalada por los expertos en cambio climático. Nos ponen como fecha límite que en 2050 tenemos que de alguna manera arreglar. De aquí a 2050 tenemos que arreglar, tenemos que buscar soluciones, ser más equilibrados y contrarrestar el cambio climático. Si nosotros queríamos que la película viajase más allá del 2050 y fuera positiva, es decir, crear esperanza y no crear miedo, porque ahora mismo pensamos que el miedo lo único que puede lograr es bloquearnos, darnos ansiedad y no reaccionar. Pero si pensamos con esperanza, si pensamos que las cosas tienen solución, pues lo único es ponernos a actuar. La verdad es que me ha gustado mucho la película y quería saber cómo que me ha gustado mucho la película y quería saber dónde la podría ver otra vez. ¿Dónde podéis verla más veces? Esta noche, si le queréis decir a vuestros padres o vecinos, amigos,
esta noche a las 8:30 se vuelve a poner para los adultos. Hay un pase ya para todos los públicos, por si queréis volver, por si queréis decirle a alguien que venga, por favor, que se llene la sala y que vean, porque igual mucha gente no se ha enterado. Entonces, decíselo a vuestros padres, esta noche se puede volver a ver. Vale. La pregunta es si me ha resultado un poco difícil hacer una película sobre lo que sucedió en el Mar Menor. Sí, fue difícil. Fue difícil tener que tener paciencia en encontrar qué es lo que nos quería decir el territorio y las personas afectadas y construir una historia. Ahí hubo una dificultad. Es lo que dice Fran, que no había un guión. No había tiempo de escribir un guión. Había que irse, había que venir aquí con las cámaras y ponernos a contar una historia. Pero la dificultad estaba ahí. Vamos a tener paciencia, vamos a escuchar y vamos a construir una historia que valga la pena ser vista después. Y ahí, esos 2 años y medio, creo que ahí donde está la dificultad, en tener paciencia. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta que es sobre el final de la película, que no sé si seré yo o el resto de las personas. ¿Qué ha pasado con Sofía al final de la película? Porque se siguió nadando, contando un poema triste, pero no se dice lo que pasó. Que conteste ahora, Fran. Los 2 poemas que suenan son de Carmen Conde, que es una poetisa de aquí de Cartagena, y que ella pasaba los veranos en el Mar Menor, y tiene un libreto, un poemario que se llama Poemas de Mar Menor, que es precioso, tiene poemas preciosos y está escrito en el año 40 o 50, no recuerdo bien, creo en el 56, 58, 1958. Y queríamos utilizar esos poemas porque dicen muchas verdades. Y al final yo creo que es una invitación, lo que decía Joaquín, hay una parte de esperanza, ¿no? Es una invitación a que tomemos conciencia, a que como a veces nos manchemos las manos de que toquemos territorio, que nos acerquemos a esa naturaleza, que seamos parte de ella, que nos juntamos con la naturaleza en ese sentido. Yo creo que al final a veces también ocurre que en las películas cada persona puede sentirse desde un lugar y no existe una única respuesta, pero yo creo que esa invitación, que nos pongamos en marcha, que despertemos la esperanza y una invitación a conectarnos con nuestro entorno, en este caso con el Mar Menor. A ver, solo quería preguntar que si teníais algún otro proyecto para concienciar o dar visibilidad al tema de la mente. Os vais a llevar una sorpresa, porque el próximo proyecto lo vamos a hacer aquí en Torre Pacheco. Queremos hacerlo. Sabemos que aquí hay una población donde hay muchísima diversidad cultural y queremos saber más, porque al final este tipo de cine lo que intenta es querer saber más, querer, lo que decía Fran, ¿no? Unirse, tener un diálogo, ¿no? Entonces, queremos venir aquí, venirnos 8 kilómetros para atrás, porque mientras estábamos haciendo la película del Mar Menor, sabíamos que nos fuimos enterando de por ejemplo, que en Torre Pacheco hay una comunidad de muchísima diversidad cultural, hay personas que vienen de muchísimos sitios del mundo, que trabajáis en el campo, que el campo parece que es el gran culpable y también queremos saber, porque pensamos que eso no es así, tiene que haber, es decir, se están hablando de muchísimas cosas, entonces queremos acercarnos a escuchar, queremos también saber más de los jóvenes, porque hemos escuchado que muchos jóvenes de aquí de esta población han perdido un poco la esperanza o el ánimo, no quieren estudiar, el
están un poco desarraigados, no se encuentran, han perdido sus raíces, vienen de lejos. Queremos también trabajar con esos jóvenes, seguramente hay más de uno aquí. Y ese es el proyecto. Todavía estamos en conversación con el ayuntamiento, estamos viendo la manera, pero igual para la primavera que viene veréis aquí quizá un equipo de rodaje. Queremos trabajar con vosotros, queremos que un grupo de jóvenes, sobre todo los que más que han perdido el sentido, que no saben qué hacer en su día a día, queremos invitarlos a que trabajen con nosotros en el equipo de rodaje, con las cámaras, con el sonido, con los productores, con los actores, que nos ayuden a trabajar y crear aquí una experiencia. Así que dentro del grupo se hacen cosas. ¿Hay algún cambio de guión que hayáis descartado que os gustaría añadir a la película? Por ejemplo, relacionado con Hugo. ¿Te quieres sentar? Ahí que se relacionado con el Hugo. El serano, no serano, se ha quedado. Sí, hay escenas que se han quitado. Ya es la hora de ella. ¡Ya es la hora! Pero no se está ¡Con la boca! que como en todas las películas se quitan escenas. Y se quitan escenas por motivos de ritmo, de que la película tiene que funcionar con el público. Pero la película, yo he intentado poner todo lo que hemos hecho, porque también era una manera de corresponderle a todos los que han participado. Últimas, imagino que ya tenemos que cortar, ¿no? Entonces dejamos últimas dos preguntas, ¿vale? Una fuera y una dentro. Quería preguntar sobre una escena de los pescadores, pues que se vive un poco más por dentro de la situación de los pescadores. Quería preguntar si esos pescadores eran pescadores o simplemente eran actores. No, eran pescadores. A ver, los que piensan que si eran pescadores reales, que levanten la mano. Pero yo te hago la pregunta. No los conozco. Vale, gracias. El único pescador que no es pescador es el padre de Sofía. Es el único pescador. Los demás son pescadores reales del Mar Menor. Última pregunta dentro. Mario, al principio es como que se te entrevista. ¿Cómo fue el proceso de selección para esos alumnos? Porque entiendo que no son actores ni nada. Cuando decidimos hacer la película, lo primero que pensamos fue entrevistar a los jóvenes que habían sufrido inundaciones, porque sabíamos que lo estaban pasando mal. Y a Sofía nos habían hablado de ella un poquito, nos habían dicho que había una chica que actuaba muy bien. Y yo quería que la historia la protagonizaran jóvenes, ¿no? Y nos habían hablado de Sofía, que se llama María Araque, vive en los Alcázares, y nos habían hablado de ella, que se le daba muy bien actuar en procesos así de teatro, en el instituto y demás. Y cuando hicimos esas entrevistas dentro de la clase, que las hace Fran, pues ahí la conocimos y le invitamos a hacer algunas escenas más. Se sumaron Alberto y María, que son los otros dos personajes, y de pronto vimos que se les daba muy bien actuar delante de la cámara, que eran naturales, que eran creíbles, y poco a poco les fuimos pidiendo más, y es que María al final
es de los papeles mal logrados. O sea, cuando presentamos la película fuera de Murcia y demás, nos hablan de María como una actriz que es el papel mejor hecho, mejor logrado. Sin embargo, fijaos que... Pero es lo que decía antes Fran, ella vivía a nivel emocional, a nivel de sentimiento, a nivel de verdad, ella estaba viviendo esa realidad, con lo cual era fácil, entre comillas, ser honesta frente a la cámara. Última pregunta. ¿Tenéis micro fuera? Ahí, al fondo. Bueno, voy a hacer una pregunta. Sé que esta película que hemos visto tiene una duración mayor, entonces entiendo que tiene que haber una gran dificultad a la hora de cortar esa película, que no se pierda la historia que se está contando, porque es una historia muy densa y necesita un hilo conductor. Entonces, bueno, pues me gustaría saber cuáles son las dificultades con las que os habéis encontrado para cuadrarla en el tiempo que tenéis que cuadrarla, para hacerla un poquito más corta y eliminar ciertas escenas que entiendo que son también muy importantes. Pues sí, quitar cosas siempre es difícil, porque la película hay que verla en su duración completa. La película es como si fuera un poema, y para mí es como si fuera un poema, entonces quitarle un verso y os habéis perdido, por ejemplo, intervenciones de Joaquín Araujo, que es un naturalista español, escritor, campesino, y es una persona muy importante. Se puede escuchar casi todos los domingos en el programa de Radio 3 de El Bosque Habitado, se puede escuchar a Joaquín Araujo, y es un maestro, es un sabio que habla muy bien de cómo hemos actuado hasta ahora con la naturaleza, estos últimos 100 años, dónde están las soluciones. Y es una persona muy sabia, muy agradable, muy respetuosa. Y ahí nos perdemos una escena de él, nos perdemos una escena en la que Sofía recuerda aquel discurso que escuchó de la profesora Teresa Vicente, donde digamos que se cierra el discurso. Y es verdad que la película en la segunda parte se abstrae, y ahí he quitado algunas escenas, más que en la primera parte he quitado más en la segunda, porque la segunda era difícil hablar del futuro, porque no tenemos muchos medios, entonces había que casi que estar un poco en el vacío, ¿no? No podían aparecer coches, no podían aparecer cosas que de pronto el espectador dijera, bueno, esto del 2056 no me lo creo. Entonces, ahí he quitado muchas escenas que son muy poéticas porque la segunda parte para mí es pues ese sentimiento de haber perdido algo por parte de Sofía, el desarraigo, la melancolía. Hay mucha poesía en la segunda parte que digo, mira, pues para trabajar con jóvenes a lo mejor eso lo podemos, digamos, quitar, retirar y trabajar más con ellos una hora de película donde podamos hablar de lo que se vivió en el 2019 y de ese 2056 donde también podamos ver que las cosas se han recuperado. Entonces, esta versión es más concreta, tira menos de la melancolía de la segunda parte. Si tenéis interés en verla completa, a las 8:30, las sesiones de la película se va a ver completa. Muchas gracias, de verdad que ha sido el Cineforum más rico que yo he vivido, ¿no? Sin lugar a dudas. De verdad que enhorabuena por vuestra escucha y vuestras preguntas, vuestra escucha activa. Enhorabuena a vuestros
vuestras profesoras y profesores, porque de verdad que estoy muy agradecido de haber compartido esta hora con vosotros. No es fácil, con otros centros hay mucho ruido, a veces no hay concentración y de verdad que enhorabuena por vuestra escucha activa. Que nos decida Fran, que cierre Fran de esta sesión, y Fran también es la prueba de que podéis ser actrices, podéis ser actores, podéis ser directores, guionistas. O sea, aquí en Torre Pacheco es posible que aparezcan este tipo de oficios funcionales y os animo a que así sea. Pues lo que ha dicho Joaquín, yo antes de estudiar en la ESAT, yo había subido antes del escenario con el grupo del Fantón, con el taller de teatro con Tomás, y yo creo que yo no tenía claro que iba a seguir estudiando, y más, yo me he vinculado también a la parte de las artes escénicas y artes sociales. Para mí el arte es una herramienta y la cultura es algo que nos permite elevarnos a otra dimensión, y creo que debe ser algo que llegue a todas las personas. Y en ese sentido yo no lo tenía claro, pero luego me puse a estudiar junto con la parte de la educación, lo social, y encontré que esa era la vía, y mi herramienta era ir más allá con las artes y buscar en la cultura esa parte de conectarte con las personas. Que esto no estaba escrito. Yo, en ese sentido, pocas veces me vais a ver en el audiovisual, porque no me interesa ese medio realmente, porque me interesa la parte de vinculación entre personas, crear comunidad, conocerlo y a partir de ahí seguir más allá y indagar en los temas que nos interesan de forma colectiva. En ese sentido, yo ahí encontré esa herramienta, pero no estaba escrita. A mí, por una parte, estudias artes escénicas y por la parte escénica, y por otra parte estaba lo social. Yo fui cogiendo de un lado y de otro y fui haciendo mi camino. Que confiéis en la intuición, que vayáis buscando en esas profesoras, en esas escuelas, en esas personas que os vayan incentivando hacia lo que queréis ser en el futuro, y que mucha paciencia, ánimo y fortaleza. Así que nos vamos viendo esta noche, si quien quiera.